Los protagonistas rumbo al 2024. Conozca el panorama del rumbo político de México. Los actores, las tendencias, las opiniones. Todo lo que acontece en torno al proceso electoral. Los protagonistas rumbo al 2024. Comenzamos. Bienvenido a Los Protagonistas en este arranque de semana con temas importantes, con personajes. Ha pasado una semana muy interesante en el escenario no solamente estatal sino nacional. Hemos visto cómo van escalando los tiempos, cómo se van puliendo las cosas en las diferentes fuerzas políticas de cara a las elecciones del próximo año. Y un tema también muy importante, sin duda, ha sido la determinación del INE para dar a conocer cuánto va a gastar en el proceso electoral y 2 o 3 guardaditos, 2, 3 apartados muy puntuales que se tiene en esa agenda. Sin duda, esta semana que arranca va a ser bastante interesante. Y bueno, pues como todos los lunes, también es momento de platicar con los grandes personajes en nuestra sociedad, de los escenarios políticos. Yo quiero agradecer mucho a Javier Jiménez, a quien le aprecio mucho que esté con nosotros. Javier, bienvenido, buenas tardes. No, Miguel, muchísimas gracias. Al contrario, un placer saludarte y darme la oportunidad de estar aquí en tu programa. No, hombre, es un placer verte, saludarte. Javier es el secretario de Hacienda, él es político, es un contador, es profesor, es miembro de Morena. Se ha desempeñado como oficial mayor del Consejo de la Judicatura, además de consejero nacional de ese partido político. Desde el 2018 se desempeña como secretario de Hacienda en el estado de Chiapas. Él nació un 16 de octubre de 1968 en la capital del estado. Es licenciado en Contaduría Pública de 1988 a 1992 por la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus L de la UNACH. Cursó una maestría en Contaduría Pública entre 1997 y 1999 en la división de posgrado de la UNACH, la máxima casa de estudios. Casado, padre de varios hijos. ¿Cómo estás? Entonces, cuéntanos de esas facetas interesantes que tenemos todo en el registro, pero también en el seno familiar hay un gran escenario. Sí, sin duda, debo decirte, y esto es algo muy importante que también lo vengo platicando. Mira, cuando tú te incursionas, y sobre todo en la etapa de joven, hay ilusiones, deseos, muchas ganas de poder avanzar, pero una parte muy importante es la familia. Claro. Y recuerdo muy bien, en especial a mi esposa, que en esa etapa ya de casados, pues es en una lucha de querer salir adelante, pero el apoyo y el respaldo que he tenido siempre ha sido fundamental, porque en este deseo de avanzar, de caminar, implica muchas veces, inclusive fines de semana, Claro. de visitar a liderazgos, tanto de la capital del estado como al interior de nuestro Chiapas, nuestro querido Chiapas. Y eso es significante porque el estar saludando, pero implica estar dedicándose en los fines de semana, en aquellos entonces. Bueno, y hasta la fecha lo seguimos haciendo. Claro. Y siempre ha habido el apoyo, el respaldo de mi esposa, de mis hijos. Por eso yo siempre he dicho que todo se puede dar siempre y cuando existe el acompañamiento y el respaldo de la familia, sin duda. La familia es un pilar fundamental, sin duda. Qué bueno que lo compartes. Te hemos visto en muchas cenas interesantes con diferentes sectores de la sociedad, pero te hemos visto también en cenas donde pues pareciera que pasa desapercibido, pero ahí estás con tu familia. Me refiero, por ejemplo, en el ámbito religioso, que también hay una incursión importante ahí. Sí, mira, yo te puedo decir que hemos sido
de alguna manera, cuando te hacen la invitación de los diferentes eventos que pueda uno hacer posible asistir, con mucho gusto lo hacemos, porque nos consideramos, o me considero, pues una persona muy congruente, muy consciente de que tiene que haber una convivencia, y sobre todo si el acompañamiento es de la familia, de mi esposa, de mis hijos, pues qué mucho mejor. Y justo cuando mencionas de los diferentes sectores, tanto empresariales, sector religioso, en todos los sentidos, pues se hace una convivencia muy amena, y sobre todo escuchar, conversar temas bastante interesantes. Pues te platico, yo tengo el honor de formar parte del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos, como bien lo señalaste. Presidí este grupo colegiado en el 2010, y esa labor que hacemos al interior es una acción muy importante, es un sector de la sociedad civil, y entonces eso nos ha llevado a tener muy claro que es tener una participación activa en general. Pero además, por otro lado, también el caso de mi esposa, hoy representa la Coordinación Estatal del Voluntariado en el Estado, y esa labor que ella viene haciendo desde siempre, hemos procurado y hemos pensado que el que tenga la oportunidad de dar algo a cambio de un buen gesto, de recibir un buen comentario, es muy gratificante. Claro. Entonces yo creo que hay una buena combinación ahí de forma de pensar al interior de la familia, y sobre todo el que podamos tener esa convivencia con todos los sectores de la sociedad. Pues qué interesante, Javier Jiménez. No es fácil ser secretario de Hacienda, ¿no? Por toda la complejidad que de ello se deriva, porque pues todo el mundo quiere presupuestos, todo el mundo quiere que le alcance la lana, y se vuelve complejo, me imagino yo. Pero también, ahorita que regresemos de la pausa, vamos a platicar con Javier de esa faceta como secretario de Hacienda, pero también como político. Es interesante ir conociendo a los grandes personajes desde los diferentes ámbitos, porque pues más ahorita que hay una efervescencia en toda la República Mexicana, es interesante conocer estas facetas. Déjeme ir a la pausa. Esto es Los Protagonistas, rumbo al 24. Regresamos. Los protagonistas rumbo al 2024. Todo sobre la justa electoral. Estamos de regreso, y bueno, a lo largo de toda la historia, hablar de los secretarios de Hacienda en turno, tanto en el gobierno federal como en el estatal, siempre ha sido personajes interesantes, porque tienen mucha responsabilidad, Javier, muchas cosas a cuestas. Y hace poquito yo le preguntaba a Eduardo Ramírez Aguilar un pasaje que recordábamos cuando Pedro Asparmella era el secretario de Hacienda, y llega un día con don Fidel Velázquez. Eran momentos casi de determinar quién iba a ser el próximo candidato a la presidencia de la República. Se reúne Pedro Aspe con don Fidel, y todos los que cubríamos en aquel entonces la Fuente Obrera, pues fuimos a preguntarle a don Fidel, señor, ¿político o economista? ¿Qué es lo que necesita el país? Y don Fidel me dice, pues una combinación de ambos, y por eso vino a saludarme don Pedro Asparmella. Los secretarios de Hacienda en turno, federales o estatales, siempre han estado en un punto también muy importante en términos de poder, Javier. Son poderosos ustedes, los secretarios de Hacienda. Mira, primero... O influyentes. Primero me voy a enfocar al tema de la gran responsabilidad. Uh-huh. Creo que ese es un punto y lo complejo. Y te quiero comentar que, sobre todo, cuando recibes una administración con ese contexto en el tema de deudas, uh-huh,
el tema de compromisos. Uno tiene que ser muy respetuosos del pasado, pero si alguien conoce cómo encontramos las arcas del Estado, pues es tu servidor. Claro. Pero como bien, y sobre todo en una perspectiva y una visión de lo que se espera y cómo afrontar las circunstancias y los retos de esta nueva administración, debo decirte que, y lo vengo platicando de manera reiterativa, que tenemos a un gran gobernador como es Rutilio Escandón Cadenas. Eso ha sido fundamental, porque en las decisiones que se han tomado siempre se ha privilegiado que el recurso público verdaderamente alcance y sobre todo que se ejerza de manera muy responsable. Y es transparente. Y desde luego transparentarlo en todos los sentidos. Por eso, bajo ese contexto, en la complejidad y lo difícil que es tener que establecer el sello de la nueva administración, el nuevo esquema de una plena disciplina financiera, establecer criterios de ahorros presupuestales, que técnicamente les llamamos economías. Todo esto hemos articulado de tal manera y haciendo el llamado a todos los titulares de los organismos del Estado y desde luego del Congreso local, del Poder Judicial del Estado y a los 125 municipios. Uh-huh. Esas han sido las tareas más complejas, porque si bien es cierto, en el tema de burocracia, el asunto de manejar o distribuir los dineros, pero ¿cómo controlarlos? No es fácil. No es fácil. Por eso nos dimos a la tarea en el 2020, bueno, y aparte la contingencia de salud. Claro. Que ese fue otro tema que nadie lo traía en mente. Y menos en los presupuestos, ¿no? Totalmente. Y entonces, y a pesar de todo ello, como traíamos una tendencia de ahorros, logramos con mucha atención no generar un peso más de préstamos. Eso te quiero decir que es un esquema, y coloquialmente lo digo, nos apretamos el cinturón para que pudiera rendir el recurso público, lo que está sucediendo en ese momento. Pero además, el orgullo y el honor, que no lo vengo diciendo yo, lo vienen diciendo las empresas calificadoras. Claro. Estas empresas que trimestralmente van evaluando los registros presupuestales, financieros, contables, y de un comportamiento al inicio de la administración uh-huh. con niveles negativos, a través del tiempo, desde el 19, 20, 21, 22 y a la fecha, transformamos totalmente. Ahora sí lo puedo decir con plena claridad. La transformación en Chiapas ha sido una realidad, y desde mi ámbito de competencia y tener esta gran oportunidad de colaborar en esta administración, nos está permitiendo combinar esa visión y convicción política con el argumento normativo institucional dentro de la administración pública. Claro. Entonces, yo lo digo con esa claridad, sí se puede. Cuando tienes muy claro cuál es el rol que te toca participar en una posición. Sí, porque debe ser muy fácil perder el control, ¿no? O caer en los caprichos, o caer en el canto de las sirenas y pues, total, nomás es firmar cheques. Pero a la vuelta de la esquina, en las broncas que se meten los gobernantes, ¿no? Más cuando no le hacen caso a su secretario de Hacienda, ¿no? Sí, no, imagínate, es una reacción natural
de todo servidor público o funcionario de primer nivel, pues tienen lo voy a decir de esta manera, tienen la buena intención de su gestión institucional, pues de poder mostrar los logros institucionales y a veces pues solicitan y requieren recursos y presupuesto, pero había que establecer con mucha cautela. Por eso los primeros 3 años, y lamentablemente, ¿no?, el tema de la pandemia, entonces imagínate cómo articular y sobre todo mantener esa prudencia y haciéndoles el llamado. Ahora no es momento, tenemos que estar con mucha cautela, y afortunadamente el llamado fue atendido, y eso también te debo decir, tienes que anteponer y ganarte el respeto de todas y de todos. Claro. Porque eso también es muy importante. Sí, y no es cosa fácil, Javier, no es cosa fácil. Qué bueno que lo han logrado. Déjame ir a pausa comercial. Regresamos enseguida aquí a Los Protagonistas. Los protagonistas rumbo al 2024. Entérate de todo sobre el proceso electoral. Estamos de regreso ya en la recta final, platicando con Javier Jiménez, el secretario de Hacienda. Pues la verdad que muchos temas en el tintero, mi querido Javier. Hablabas de respeto, hablabas de las tentaciones, de las invitaciones. Y yo creo que a estas alturas, pues estás curado de espantos, porque han de ser muchas las tentaciones, ¿no? Muchos ceros con muchos cheques, ¿no? Es difícil lograr ese equilibrio. Es difícil, es complejo, pero cuando traes una formación y la formación que es en casa, Claro. la complementas en las aulas, y sobre todo también con quién te vas rodeando, y lo digo muy respetuosamente. Imagínate tener en la disponibilidad 111,000 millones de pesos Claro. en promedio cada año. Claro. De 100,000, 111,000. Cerramos el 111,000 en el 2023. Desde luego hay criterios normativos, están etiquetados los recursos públicos, pero no falta quien te habla al oído. Oye, pero si le haces así, a lo mejor y se pudiera. Y lo cuadramos. Y se cuadran, aunque no cheque, pero cuadra. Sí. Es un comentario. Pero yo pienso que las bases y la formación es fundamental. Y te la cobra a la vuelta de la esquina, porque ¿cuántos exalcaldes no hemos visto que ya están con un pie en el bote, o han sido destituidos, o están quemadísimos, o muchos servidores públicos, ¿no, Javier? Sí. Y más cuando traen en la mira, pues, objetivos muy, muy, muy puntuales, y más cuando, en este caso, el gobernador desde hace mucho tiempo ha confiado en ti, ¿no? No puedes fallarle, ¿no? No, por supuesto, mira, tengo el honor de conocerlo por más de 20 y tantos años. Justo hace un evento que tuvimos, fue el lunes antepasado. Y yo, después de participar en mi intervención, Sí. me siento a su lado, me dice, fíjate, me acordé cuando te conocí, me dice. Estabas en el comité municipal del PRD, ahí empezamos. Sí. Y de ahí coincidimos, justamente. Y ahí fue, y nos tomamos el primer café en el Vips del lado poniente, bueno, el único que existía en ese entonces. Y entonces, hay una gran amistad, hay una gran confianza con él, con la esposa, con Rosalinda López Hernández. Y entonces, también esto hay que decirlo muy claro, o sea, no le puedo fallar a él, no le puedo fallar al pueblo de Chiapas. Ni a tu familia. No le puedo fallar a mi familia. Porque esto es el mejor legado que le puedo dejar a la familia, a mis hijos. Y con esto tú caminas y puedes ver a todos lados con la frente en alto.
Porque así has estado acostumbrado desde que eras maestro, desde sí, que eras estudiante, Javier. Sí, siempre con la clara convicción de que lo que no es tuyo no es permitido. Claro. Tienes que ser respetuoso de ello. Oye, Javier, pero también te late tu corazoncito, ¿no? Ahorita que hablabas del PRD y de las grandes trayectorias, te veía yo en muchos eventos y mucha gente ha platicado, y por eso te aprecio mucho que hayas estado con nosotros, porque mucha gente también te ve como un personaje favorito o interesante para el próximo año, para lo que viene en el 24. Mira, también quiero aprovechar para externarte este comentario, que me siento orgullosamente morenista, como consejero estatal, sí, como consejero nacional. Mi naturaleza y formación es siempre de izquierda, siempre he reconocido muchísimo y seguidor permanente de toda mi historia política de nuestro presidente de la República, el señor Andrés Manuel López Obrador, y desde luego de mi gran amigo y hermano gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Y en las legítimas aspiraciones, yo te puedo decir que he recibido muchos comentarios y sobre todo opiniones que se dirigen hacia mi persona, y te quiero decir que eso para mí es un gran orgullo, sobre todo que los diferentes sectores de la sociedad del estado de Chiapas, de nuestro estado, de igual forma liderazgos, y que pueden ver en mi persona para una postulación para el 2024, yo lo que puedo decirles es que estoy agradecido y les agradezco muchísimo que puedan ver en mí a un referente para lo que vaya a venir en el 24. Es una gran satisfacción. Claro. Sí. Entonces, ¿sí te podríamos ver en las boletas? Todo va a depender de lo que acontezca en los tiempos, en el tiempo razonable para estos procesos electorales. Yo diría y yo pienso que los tiempos son propicios en el momento que tengan que suceder. ¿Te quita el sueño? No. ¿O lo traes ahí en la mente? No, mira, porque cuando estás muy consciente, y algo que tengo muy claro y muy presente, que cuando te dedicas a trabajar, te dedicas a generar resultados, y que es lo que considero estamos haciendo en esta administración y también la del pasado. Estuvimos como oficial mayor en el Poder Judicial. Así es. Y lo que acontece el día a día, me siento muy fortalecido, no me quita el sueño, al contrario, lo que vaya a venir, estoy muy consciente si eso va a suceder es porque las circunstancias se puedan dar. Javier Jiménez tiene cola que le pisen. Yo te puedo decir contundentemente que no. No, tengo deseos, tengo mucho entusiasmo, muchas intenciones y con toda la firmeza de seguir abonando, seguir colaborando para lo que el pueblo de Chiapas así lo decida. Pues qué interesante, Javier Jiménez, esta radiografía que espero no sea la primera y la última. Apenas esto empieza y sé que hay que esperar los tiempos, pero pues en el próximo capítulo que tú nos des la oportunidad de seguir platicando, pues tener las otras ópticas de cara a los escenarios que vienen, porque cada semana que pasa se pone más interesante. Claro que sí, muchísimas gracias nuevamente, Miguel Ángel. Agradezco muchísimo y reconozco tu espacio de los protagonistas, y sin duda en cuanto se dé la posibilidad de la invitación, con mucho gusto aquí estaremos. Va a ser un honor.
para tu servidor. Gracias, Javier. Al contrario, muchas gracias. Hasta pronto. Un placer. Pues ya nos vamos. Lo invito para que nos acompañe la próxima semana en otro capítulo más de Los Protagonistas rumbo al 24, que le digo, cada semana se vuelve más intenso, más interesante. Y yo aprecio mucho a Javier Jiménez bajo dos ópticas. Una, la del secretario de Hacienda. Otra, la del profesionista, padre de familia, y otra, pues también le late su corazoncito, la del político. Muchas gracias. Fuerte abrazo a nombre de todos. Gracias. Los actores, las tendencias, las opiniones, todo lo que acontece en torno al proceso electoral. Los protagonistas, rumbo al 2024. Lo esperamos el siguiente lunes, por esta estación.